¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa de conversación política con mayúscula. La política está muy lejana, no hay educación cívica, no hay debates realmente de política en televisión y todo está muy confrontado con intereses muy particulares. Sobre este tema vamos a conversar con Domingo Claps, abogado, ex parlamentario, un hombre de larga trayectoria. Bienvenido, Domingo, un placer Carlos, gusto saludarte. tenerte en este programa. Y una primera aproximación, tú estuviste en la política, viviste la vida parlamentaria, viviste los avatares de la época negra de nuestra política. En perspectiva histórica, ¿cómo crees que está evolucionando la política hoy? Mira, yo tengo la opinión de que tanto nuestro país como en general el contexto internacional ha cambiado profundamente lo que era la época en que a mí me tocó participar en política. Lo hice con mucho agrado, con mucho cariño y realmente creo que viví momentos muy intensos y muy gratificantes. Yo estoy muy agradecido y muy complacido de haber participado en la lucha política de aquellos años, muy convencido de ¿Tú de aquello. qué época hasta qué época fuiste parlamentario? Yo fui parlamentario muy breve periodo de tiempo porque yo asumí en 1973. Ah, estuviste hasta la ruptura Exactamente. democrática. En marzo del 73 fui elegido, asumimos en mayo y recibí los honorarios hasta el mes de agosto. Pero, o sea, Forzosamente fue interrumpido. Fue muy breve mi permanencia en el Congreso. Antes había sido regidor, por cierto, aquí en Antofagasta 2 años. Y así que fue un periodo relativamente corto, pero sí, ciertamente las circunstancias ha cambiado muchísimo, ahora, por supuesto. Yo recuerdo que había un compromiso con la educación cívica mucho mayor, incluso los días lunes en los cursos había análisis, reflexión, debate, había un escenario, un entorno distinto. En la televisión habían grandes panelistas que confrontaban ideas. Hoy día ¿dónde se confrontan las ideas? Bueno, la verdad que sí ha disminuido mucho los espacios. Yo creo que una de las cosas que tú mencionabas y lo señalabas también en la introducción del programa, he hecho mucho en falta la carencia de las clases de educación cívica, porque en realidad eso yo creo que es indispensable en la formación de un ciudadano. Yo me recuerdo que cuando yo estudié, en ese tiempo era Humanidades, en quinto Humanidades, el penúltimo curso de la educación media, había esta materia, que era muy importante, por cierto, porque era la introducción, era la formación política, los conocimientos generales sobre política que adquirían todos los alumnos de la educación media en Chile. Y había una preocupación, yo creo, en aquel entonces por la participación política. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi época uno podía votar a los 21 años, que era la mayoría de edad, y uno esperaba ansioso la llegada de ese día para poder inscribirse en los registros electorales, participar en una elección, y había mucho debate, habían revistas como Topaces, revistas cómicas muy buenas en política, había periodistas políticos como Luis Hernández Parker, en fin, había una infinidad de espacios dentro de los cuales se debatía ampliamente. Eso hoy día está muy ausente. Yo lo noto, sí, claro, lo veo mucho menos presente, mucho menos, y también la gente, yo creo que había una percepción colectiva de que las decisiones políticas eran importantes. Yo creo que hoy día que la gente siente que su participación no gravita suficientemente y por lo tanto yo percibo un desinterés por parte de la ciudadanía. Ese punto a mí me parece, Domingo, muy importante. Yo sostengo que el poder sigue la ley de la termodinámica. El poder no desaparece, el poder se mueve, el poder se transforma. O sea, el poder que perdieron los políticos no se evaporó, no desapareció. Ese poder se ha desplazado. Y yo sostengo que el poder que estaba en la política y en lo social, hoy día está radicado en el ámbito económico, en el poder económico. ¿Cómo percibes tú este tema? Yo comparto plenamente ese punto de vista tuyo. Yo creo que en realidad la hiperconcentración del poder económico a nivel universal, y nota lo que digo, a nivel universal, porque no solamente es a nivel nacional una superconcentración de la riqueza en pequeños grupos económicos que han ido absorbiendo toda la actividad económica y contrariamente al proyecto del modelo democrático liberal han ido restringiendo la libertad de comercio. Hoy día es mucho más difícil dedicarse a una actividad comercial, productiva de manera independiente, sino que siempre uno está dentro de los espacios, de los pequeños intersticios que dejan las grandes empresas. Pero como te decía, yo creo que este es un fenómeno universal, porque
Si tú ves hoy día, comparo yo el mundo del siglo XXI versus el mundo del siglo XX, los estados nacionales tenían también un gran poder en las decisiones a nivel universal, las Naciones Unidas. Eso ya no es así. Y eso no es así. O sea, hoy día también el poder económico, los grandes grupos han concentrado un poder de tal magnitud que hoy día, si hacemos un balance de las 200 empresas económicas más importantes en el mundo, más de la mitad son empresas privadas y la otra mitad son estados. Hay empresas que son mucho más poderosas económicamente que lo que son los estados nacionales. Quiero Entonces, plantearte una provocación reflexiva. Una de las cosas que a mí me afectan hoy es que cuando llego al Parlamento, la mayor parte de las decisiones trascendentales, realmente trascendentales para Chile, vienen oleadas, sacramentadas, con un lacre que dice OCDE o que dice Naciones Unidas. Y son tratados de aplicación universal en la que nosotros no decimos ni pío. O lo tomamos o lo dejamos, porque ni siquiera podemos decir sí, pero este artículo y este otro artículo lo vamos a dejar afuera. O sea, la soberanía del Estado chileno, representado por el Parlamento, está cada día más debilitada. En la perspectiva de tu experiencia como abogado y como ex parlamentario, ¿cómo ves desde tu posición este fenómeno? no, yo creo que sí, efectivamente el poder económico a nivel nacional e internacional gravita de tal manera que decide. Yo creo que en realidad yo no participo mucho de la idea de las decisiones del mercado, entre comillas, porque yo creo que más bien estos grandes grupos económicos manejan los aspectos resolutivos de los convenios internacionales y también las decisiones ciudadanas. Yo no creo que el ciudadano influya demasiado en elegir un determinado producto, sino que un grupo económico determinado impone ciertos modelos de consumo. Y uno en el A ver si te entiendo bien. Esto de que la oferta y la demanda, pareciera que lo que tú estás planteando sí, es que no es el juego del mercado. No es libre, sino que está es un grupo condicionado. interesado. Efectivamente. Yo creo que, por ejemplo, y se ve muy claro, ponte tú, me parece, en lo que es los alimentos chatarra. Hay una gran inclinación de parte de los niños, de aquellos que tienen menos capacidad reflexiva, a consumir ese tipo de productos porque hay todo un marketing, hay todo un proceso que está presionando psicológicamente para consumir eso, y eso evidentemente que distorsiona. Me gustaría pedirte una reflexión en esa línea. Yo tengo mi propia opinión y creo que efectivamente era todo el desarrollo de la neurolingüística, que hoy día se llama así, pero que, por ejemplo, en el movimiento nazi llevaron esto a su máxima expresión. Sí. Tenían cineastas, tenían toda una maquinaria de propaganda muy potente. Así es. La pregunta es, ¿esto ha ido evolucionando para bien, en tu opinión, o para mal? Yo creo que para mal, y lo que tú te refieres a los nazis, yo creo que hoy día también se da dentro de un modelo de sociedad que ha sido impuesto y que en general, si tú ves el cine, tiene las mismas expresiones. Si tú ves el cine moderno, hay muchos aspectos que en realidad, una visión de la sociedad que me parece a mí que está muy distante de lo que es el común, de las decisiones comunes de la gente. O sea, hay una imposición acerca de aquello, una imposición ideológica de modelos de consumo y que te van presionando a seguir lo que estos grupos logran con mucha eficacia, manejar eso que hacías referencia al modelo nazi que manejaron brillantemente Goebbels, por ejemplo. Él tenía un modelo en que toda la sociedad alemana de aquel entonces iba orientada hacia los intereses del movimiento nacional socialista. El cine, por ejemplo, la cineasta Riefenstahl, Sperer, el arquitecto, el diseño de las Olimpiadas de Berlín del año 1936, todo aquello era todo eso, pero hoy día ocurre exactamente lo mismo. Lo que ha cambiado ya no son los nazis, sino que es otro modelo de sociedad la que... Eso me parece a mí muy importante que usted, amiga y amigo televidente, le dé una vuelta en su reflexión, porque hay quienes dicen que la ideología está inserta en todos los ámbitos. O sea, esta experiencia que hemos descrito someramente, que fue la experiencia del movimiento nazi, hoy se ha llevado a una máxima expresión. Domingo hizo referencia incluso a los alimentos. Hay quienes dicen que la ideología está hoy día en la forma en que yo me divierto, en la forma en que como, en la forma en que visto, en la forma en que vivo, la forma en que me traslado. Todo es ideología. ¿Y por qué es ideología? Porque hay una maquinaria de propaganda
que responde a distintos intereses, pero siempre en el ámbito económico, que va limitando la opción del ser humano de poder decidir. Déjame hacerte una segunda reflexión derivada de esto, pedirte una reflexión. Yo tengo la impresión que la libertad de prensa y la libertad de informar es una bonita frase, Nada más. pero de libertad de informar en realidad hay bien poco. Yo Y creo, mientras más grande la maquinaria, pareciera que es peor la forma en que se maneja. mira, si nosotros pensamos en que el valor, lo que cuesta, lo que significa poder manejar un canal de televisión, por poner un ejemplo, ¿cuánta gente está en capacidad de poder ser el dueño, el propietario de un canal de televisión? Porque ya no son del Estado, ya no son de las universidades, sino que están a disposición de quién, del que tiene los recursos económicos para ponerlo. Por lo tanto, la gente que genera o que externa ciertos valores a través de la televisión es gente que está comprometida con este sistema, porque efectivamente solamente un grupo muy selecto de personas que tiene recursos económicos importantísimos puede tener un canal de televisión, puede tener un diario. Por ejemplo, en Chile realmente los medios de comunicación expresan una variedad de opiniones. ¿Cuál es la diferencia entre los medios de comunicación, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta? Todos tienen, se orienta su sistema de comunicación o a la farándula, o a los ámbitos económicos, o a los ámbitos políticos, pero todos expresan o representan los valores que el sistema les ha impuesto. No hay ninguna contradicción entre los medios de comunicación. A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en los años 60, si bien es cierto, se daba lo mismo. Había medios económicos que eran muy poderosos, que tenían mucha capacidad de llegar a una mayor cantidad de público, pero también había medios de expresión, habían diarios que expresaban ideologías diferentes, puntos de vista distintos sobre un tema. Yo te pregunto, hoy día los grandes medios de comunicación social ¿tienen algún cuestionamiento acerca del sistema que se está reproduciendo? ¿Qué medio hay hoy día que discrepe de la visión general del modelo económico, del modelo político, del modelo social? Afortunadamente, hay muy poca, avalando lo que tú dices, yo creo que en realidad la libertad de prensa, porque la libertad de prensa no quiere decir solamente que yo tenga la libertad de comprar y hacer circular un diario, sino que también a mi juicio, y lo importante, porque la Constitución habla de libertad de opinión, de opinar, y de opinar de manera diversa. Pero los medios de comunicación abordan temáticas, como te decía, distintas, deporte, etcétera, pero todos parten del mismo sustrato ideológico. ahora, hay una derivada que a mí por lo menos me motiva la reflexión, y yo quiero a usted, amiga y amigo televidente, también provocarle esa reflexión. Yo tengo la impresión que hemos caído en una tendencia de homogeneidad más que de diversidad. Tal como tú lo planteas, más que ir avanzando en la diversidad, los medios tradicionales se han ido limitando. Pero no es para mirar pesimistamente la situación, porque viene aquí la reflexión que te quiero pedir a ti. Yo tengo la impresión de que gracias a Dios llegó el Internet. Sí. Y el Internet se ha transformado en una herramienta de ruptura con la homogeneidad que pretenden los medios. Exacto. Y que permite que de repente un joven con un simple celular provoque una tremenda movilización. Exacto. No, y puede difundir su pensamiento y llega a muchísimas personas, pero fíjate, Carlos, a mí lo que me preocupa es lo que está sucediendo hoy en este momento a nivel internacional. El proceso de Assange, por ejemplo, que está refugiado en la Embajada de Ecuador. Porque en el fondo, en el uso de esa libertad que tú dices, se puso en conocimiento de una gran masa de ciudadanos a nivel universal, porque ya los problemas ya no son exclusivamente nuestros, no son de Chile, ni siquiera de Sudamérica, son universales. Globales, claro. Entonces, él dio a conocer una serie de cosas que conmovieron la conciencia ciudadana, aprovechando este medio que la tecnología ha permitido. O sea, hoy día realmente los ciudadanos podemos, teóricamente, poder expresarnos, ¿verdad? Pero fíjate lo que puede significar este silenciamiento a una persona que hizo una... Yo, digamos, no es que comparta los puntos de vista que él tuvo, lo que tú quieras, pero esa libertad hoy día comienza a ser, creo yo, por lo menos cuestionada de manera muy, muy significativa. Vale la pena señalar, Domingo, que esta parte de la reflexión que tú has hecho solo tiene sentido hoy por la presencia de un mecanismo que permite masificar la participación y la expresión de voluntades y de opiniones diversas. Así es. Porque de otra manera, claro,
nunca habría podido tener espacio. Lo que tú dices es muy cierto. Por ejemplo, hoy día yo con un simple notebook o con un computador yo puedo externar mi punto de vista y compartirlo con mucha gente y divulgarlo y difundirlo en muchos ámbitos. Me parece que eso es extremadamente positivo. Cuidado, no perdamos ese espacio de libertad que ha logrado abrir la sociedad del siglo XXI. Es un espacio muy importante, pero yo creo que estamos en los inicios de eso, hay que consolidarlo, a mi juicio, hay que perfeccionar esa posibilidad que tiene cada ciudadano de dar un punto de vista y poder llegar a través de un mensaje electrónico al senador, al diputado, al presidente de la República y exponer sus puntos de vista, porque uno realmente se siente muchas veces, quiere dar una opinión, pero solamente la puede dar en un círculo de amigos tomándose un café. ¿Usted quiere opinar? Norte Grande TV @gmail.com. Háganos llegar sus inquietudes, sus propuestas, sus comentarios. ¿Qué le gustaría que conversáramos en este programa? Nortegrande TV @gmail.com. Vamos a volver en un minuto. Espérenos, ya volvemos para seguir hablando sobre este tema de la política con mayúscula. Política con mayúscula. Ese es el sentido, ese es el espíritu de esta programación de conversación. Estamos con Domingo Claps, él es abogado, él fue parlamentario, tiene toda una trayectoria y es un hombre público en nuestra región. Y hablábamos sobre cómo hay una verdadera explosión de transparencia fruto de la sociedad digital, de la sociedad del Internet, de la sociedad de la información y el conocimiento, como también se le llama. Pero junto con esa explosión, duró el entusiasmo hasta que mucha información clasificada llegó a las páginas del Internet y de los diarios, y ahora los que promovían esta transparencia, los abanderados de esta situación, intentan recoger cañuelas y están tratando de ocultar y de perseguir y de hacer juicios y de acusar de alta traición a los que entregan la información. Hay ahí una contradicción que pareciera que en todos los grandes temas se va viendo de tiempo en tiempo. Efectivamente, Carlos, fíjate, y un poco relacionando esto con lo que tú decías a un comienzo, porque la verdad que el surgimiento del Estado democrático liberal persiguió como objetivo la libertad de empresa, y comentábamos en un comienzo, o sea, cómo eso se ha ido cada vez limitando y hoy día hay mucho menos libertad de comercio y de empresa que lo que había 50 años atrás. Yo no sé si tú recuerdas, pero en todas las ciudades de provincia de este país y también de Santiago, por supuesto, hay un comercio de tipo medio que llenaba las aspiraciones de la ciudad. Hoy día ese comercio ha desaparecido completamente. Se han cerrado completamente esos nichos de mercado donde había un buen espacio de la población que subsistía con su familia por negocios de... Podríamos decir entonces que aspectos ideológicos incluso determinan el rol de la ciudad, el rol de espacios de la ciudad, rol de... Claro. Distribución de la, ¿cómo se podría llamar? De los segmentos de mercado que hoy día están concentrándose en torno a los malls, en torno a los grandes... Absolutamente, y no hay espacios para poder competir. ¿Quién puede competir con un retail, por ejemplo, de nivel nacional, que llega a una ciudad y se instala? ¿Qué comercio puede estar? Todas aquellas personas que en esta ciudad tenían estas pequeñas misceláneas, los negocios, los almacenes de la esquina, en fin, que todavía subsisten algunos, pero vino un descabezamiento total. Sí. Carnicerías, panaderías, pero por ciento. Entonces, y llega y como tú dices, eso también distorsiona de alguna manera las ciudades, porque ocupan espacios, estos moles nuevos que se han abierto, en fin, muchas cosas. En este segundo bloque, Domingo, te quiero invitar a reflexionar sobre un tema que también es eminentemente ideológico y que tiene la misma tensión entre Estado y mercado. Es un elemento, amiga y amigo televidente, que por la vía de los hechos se ha dado en la sociedad chilena sin que nunca se haya discutido en nuestra sociedad. Me refiero a lo que en teoría se le llama los bienes públicos, pero que en la práctica, podríamos decirlo para entender en simple, se trata de la educación, la salud,
la seguridad ciudadana, donde el Estado tiene un rol que cumplir y muchas veces ese rol es disputado por el mercado. Y en Chile, sin que haya habido discusión, elementos que eran bienes públicos se han transformado en bienes de mercado. ¿Cuál es tu reflexión sobre esa temática? Mira, yo diría que en el cuarto del siglo pasado, y eso tiene mucho que ver con los cambios ideológicos que se produjeron en el último cuarto del siglo pasado. Yo creo que eso está muy vinculado con el modelo neoliberal, con el modelo de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, que se impuso, porque no solamente el caso de Chile no es aislado, tal vez aquí el modelo se pudo aplicar con más facilidad porque en ese momento no teníamos nosotros un sistema democrático donde efectivamente la ciudadanía podía expresarse si lo aceptaba o no, sino que simplemente se le impuso y se acabó. Entonces, eso yo creo que ha sido un modelo que ha distorsionado, porque fueron transferidos espacios que el Estado asumía como responsabilidad. La creación del Estado democrático moderno, el Estado asumía la responsabilidad de la educación. O sea, el concepto del Estado docente en Chile fue un principio de debate y de lucha durante todo el siglo XX y logró imponerse lo que en aquel entonces se veía como la concepción de vanguardia. El Estado absorbe y asume la responsabilidad de educar a todos los chilenos de manera gratuita, y aquel que quiera educarse en una educación supuestamente mejor o con ciertas características lo podía tomar. Si no quiere decir eso que uno elimine la educación privada. Había muchos colegios congregacionales que no perseguían. Siempre lo ha habido. Por eso, y nunca pretendió nadie cerrarlo, ¿sí? Pero sí el Estado como función se le asumía como obligación del Estado proporcionar educación gratuita a todos los niveles, a todos los chilenos. Y con eso garantizar el acceso a ella a quienes no tenían recursos suficientes para hacerlo. Yo lo que observo en la sociedad chilena es una política no declarada de traspaso de las atribuciones vinculadas a los bienes públicos hacia el mercado. Así es. Y digo que no es declarada ni tampoco se hace evidente, porque, amiga y amigo televidente, cuando el Estado dice que quiere educación con un estándar de calidad de 80 o 90 mil pesos por niño, pero financia solamente 40 mil pesos, hay un problema de lógica. ¿Cómo logro educación de 80 o 90 mil pesos si solamente pongo 40? Por la vía de los hechos estoy obligando a que el que tiene un poco de plata pone la diferencia. El problema es, y allí no hay cuestionamiento, que ponga la diferencia. El problema es, ¿y qué pasa con aquellos que no tienen cómo ponerla? Porque quedan en un plano de asimetría y desigualdad muy grande y en consecuencia no hay equidad. Absolutamente, mira, yo creo que ese es un problema institucional, ¿eh? La verdad, o sea, está reflejado en la propia constitución política, porque si nosotros analizamos la constitución de 1925 sobre este aspecto, prácticamente había establecido el sistema del Estado docente y decía claramente en la Constitución que los recursos del Estado podrán financiar la educación privada solamente aquella que aporta educación gratuita. Entonces, eso estaba establecido en la Constitución política, de hecho, que no se admitía el lucro en la educación, porque lo que pasa que yo creo que aquí, ¿sabes qué es lo que me hace difícil compatibilizar un interés social, un objetivo social con un objetivo económico? Yo quiero o ganar plata o cumplir una función social. El Estado, por definición, el Estado democrático, liberal del siglo XX, asumía que el Estado tenía como obligación proporcionar salud, educación y previsión social gratuita. Esa era la función del Estado. Y los particulares tenían otro ámbito de actividad, la actividad económica, la actividad industrial, la actividad empresarial, eran ámbitos diferentes. Yo creo que es muy difícil hacer compatibles ambas cosas. Y eso está establecido en nuestra propia Constitución. La Constitución de 1980 en el fondo es la que establece esto, porque, por ejemplo, los sistemas de salud establece claramente la Constitución, primero que va a existir un sistema de previsión pública, pero en definitiva, después de 1981 solamente existe el sistema privado. Te voy a hacer una provocación ideológica. Yo sostengo que el modelo de economía social de mercado se aplica a conveniencia, en el sentido de que el principio de la subsidiariedad no funciona, porque el Estado debe actuar cuando el privado no lo puede hacer. Está bien. Claro, pero si ese alumno no tiene cómo cubrir la diferencia,
¿Por qué no la cubre el Estado? Ahora, alguien me podrá contestar, bien informado desde dentro del modelo, no, pero si hay una subvención educacional preferencial que paga la diferencia, pero es que cubre un porcentaje muy pequeño de aquellos que se califican como pobres. Mira, es que ahí es donde está el concepto. Yo pienso, en mi opinión, te digo en esto, es que el Estado debiera asumir la responsabilidad de la educación pública y destinar preferentemente sus recursos a eso. Si yo tengo excedentes como Estado, me permite, o tengo un ingreso superior a lo que yo gasto en la educación básica, en la educación media y en la educación universitaria, yo puedo hacer aporte para aquello que tú digas que un particular quiera tener una educación diferente, pero sobre todo lo veo en el ámbito religioso o doctrinario, porque yo pienso que la educación del Estado debe estar al mismo nivel de la educación privada, eso es fundamental. Yo creo que es indispensable que elevemos el nivel de las escuelas públicas, las que están más abajo dentro del estrato social y a la que acceden los sectores más desposeídos de la sociedad. Esos niveles, la educación de las escuelas públicas, de los liceos y de las universidades estatales debe estar al mismo nivel de lo que puede obtenerse en una universidad privada, porque no puede el Estado distraer de sus recursos y apoyar una educación selectiva que está destinada solamente a un segmento privilegiado de la sociedad en perjuicio de la opción mayoritaria. ¿Estos temas se discuten en algún No, espacio? yo creo que se discuten muy poco y por eso fíjate que yo te voy a decir honestamente, yo comparto plenamente la posición de los estudiantes, porque los estudiantes están apuntando en esa dirección. No queremos lucro en la educación, o sea, con la educación no se puede ganar plata, o me dedico a educar o me dedico a ganar plata. Si quiero ganar plata, bueno, coloco una tienda, coloco una fábrica, me dedico a lo que es la actividad meramente empresarial. La educación es un bien social y los recursos que el Estado capta a través de todos nosotros deben ser destinados a ese espacio. Y debe darle la educación y cualquier alumno debe estar en condiciones de acceder a ella. Ahora, si yo quiero, también está dentro de mi libertad y yo lo acepto eso. Me parece que la Constitución que establece la libertad de educación como la libertad de enseñanza, conceptos que separó la Constitución de 1980, está muy bien. Si yo quiero algo distinto, lo pago. A mí lo que me preocupa es que no se habla de esto, ni se discute sobre esto. Yo creo que los jóvenes están jugando un rol muy relevante, sin embargo creo que ellos están viendo el bulto general, pero la estrategia está dando como resultado un mayor debilitamiento de la educación pública. ¿En qué sentido? En que las cifras están indicando que, producto de las movilizaciones, producto de las paralizaciones, hay cada vez menos matriculados en el ámbito público. Pero por otro lado, si no hay movilizaciones, no pasa nada, claro, y sigue profundizándose. Entonces, lo que yo siento, Domingo, es que en Chile se ha ido botando al tacho de la basura el espacio de encuentro para conversar, para hacer que el otro emerja en su legitimidad y tratar de ver dónde tiene razón y dónde nos podemos aproximar, sino que pareciera que estamos con verdades reveladas. Yo quiero agregarte un concepto más para pedirte tu opinión. Yo estoy hoy día en la vida activa en la política, estoy en el Parlamento, presido la Comisión de Educación y yo hay colegas míos que escucho que dicen la educación no es un bien público, es un bien privado. Y además, la familia tiene derecho a elegir dónde educa a sus hijos. Lo hacen con una convicción tremenda. Ellos creen en eso. El problema es que, sin discusión, se ha ido implementando esa lógica en el sistema y lo cierto es que lo que hemos hecho, ellos dicen además que se está aplanando la cancha. Mi opinión es que se está cada vez inclinando más la cancha porque esos niños que no pueden complementar los 39, 40 o 45 mil pesos que da el sistema educacional, ¿están condenados a tener una educación de muy mala calidad? Ahí está el tema, por eso te digo, yo creo que el Estado debe orientar sus recursos fundamentalmente a las escuelas que están en las poblaciones más humildes y de colocarlas al nivel de los mejores establecimientos comerciales, de tal manera, establecimientos educacionales, de tal manera que cuando alguien quiera una educación por razones ideológicas, porque es evangélico, porque es católico, porque lo que él quiera elegirlo aparte, eso es diferente, existe y podrá pagarlo, pero el Estado tiene que estar en condiciones de dar, en lo que se refiere a la educación académica, en las mismas condiciones de un colegio privado. Tú ves los resultados de
de las pruebas de las PSU y todo eso. Claramente los establecimientos privados tienen un nivel mucho mayor porque tienen mucho más recursos económicos. No es que los estudiantes de los establecimientos municipalizados sean menos inteligentes. Entonces está generando una división social que se proyecta mucho más allá del mercado. Ahora, te pongo el siguiente caso también, sí. Por ejemplo, mira, yo que fui académico en una universidad del Estado, las universidades del Estado están absolutamente constreñidas y restringidas y no pueden desarrollar las actividades que pueden realizar las universidades privadas. Están sujetas a un control absoluto, lo cual es relativamente bueno, pero tampoco tienen espacios de libertad ni pueden utilizar su propio patrimonio. Ay. Te pongo el caso de la Universidad de Antofagasta. Yo creo que la Universidad de Antofagasta tiene un gigantesco recurso económico como es su activo fijo, los terrenos que tiene la universidad. Eso le permitiría a la universidad participar en un desarrollo económico que le garantice su financiamiento ad eternum, no para vender esos terrenos a las empresas constructoras privadas que lo compran a precio de huevo para pagar la planilla del mes. Eso es un error gravísimo que se ha venido repitiendo reiteradamente. Eso permite desarrollar un modelo económico que le permitiría a la universidad poder, y no lo puede hacer, porque la institucionalidad se lo impide, porque la Constitución impide que una empresas del Estado, como son en este caso las universidades, puedan desarrollar actividades. Limitación que no tiene ninguna universidad privada y que por lo demás vemos claramente, porque tampoco hay que ser ingenuo, que en realidad la inmensa mayoría, no todas, pero la inmensa mayoría de las universidades privadas están percibiendo fines de lucro y están ganando recursos económicos muy importantes. Hemos hablado, yo tengo mi opinión sobre ese punto y efectivamente ahí lo que está ocurriendo es que se quiere promover competencia en el ámbito de la educación superior, pero es una competencia con la educación estatal, las universidades estatales atadas de mano. Exacto, es como pelear, es como un boxeador que boxea con una mano abajo. No pueden endeudarse más allá del horizonte del gobierno, no pueden hacer ninguna acción si no es fiscalizada por la Contraloría, o sea, están amarrados de manos. Imposible, Carlos, competir. Nombrar un profesor en la universidad, frecuentemente tú lo contratas en marzo y le terminas pagando con suerte en agosto todos esos meses porque el trámite que demora, la objeción de una coma, en fin, eso hace que entonces no pueda competir en igualdad de condiciones. Hemos hablado sobre cómo la política ha ido cayendo en descrédito, en descalificación, con mayor nivel de rechazo de la ciudadanía. Muchas veces la ciudadanía, ignorante de lo que planteamos en la segunda idea, que era el poder que mantenía la política no se ha perdido, ese poder se movió, lo tienen otros. Se desplazó hacia el ámbito económico. Así es. Y mientras más se denigra la educación y la actividad política, más se fortalece otro sector que hoy día tiene ese poder. Así es. Después hemos hablado de participación y hemos dicho que los mecanismos de participación no siempre son todos los generosos, ni están de acuerdo. Incorporamos un cuarto concepto que era la sociedad que emerge, que abre nuevas fórmulas, nuevos espacios de participación. Hemos hablado también de cómo la mercadotecnia o la propaganda, ¿verdad?, va alterando la capacidad de elegir que tiene el ser humano y detrás de eso hay profundos anclajes ideológicos. Y hemos terminado en esta discusión de cómo los bienes públicos se han transformado en bienes privados, es decir, han migrado desde el Estado hacia el mercado sin que nunca se haya discutido, sin que nunca hayamos hablado sobre esta temática. Quizás la conclusión es que en Chile hace falta promover más el respeto hacia el otro, promover más la conversación, que es la única forma en que el ser humano se entiende, y salir de esto que en algún momento conversaremos, que es vivir en la desconfianza permanente, que es lo que ha venido marcando la convivencia en Chile. ¿Cuál es tu última reflexión sobre esto? Mira, yo creo que sí, efectivamente eso es lo que le falta a la sociedad, no tenemos espacios de diálogo, no nos escuchamos, estamos todavía, creo yo, dentro de la sociedad chilena con muchos prejuicios respecto del contrario ideológicamente. La historia nuestra nos ha enseñado poco, a pesar de lo tremendamente ilustrativa que debiera servirnos a las generaciones que hemos venido heredando todo un pasado ominoso y bueno y malo, porque como la historia de todos los pueblos, como la historia de las personas tiene sus aspectos felices y sus aspectos tristes.
yo creo que hemos aprendido poco de la lección de nuestra historia. Y creo que uno de los defectos que hemos tenido como Estado, y me tocó por el hecho que yo tuve que vivir mucho tiempo fuera del país, y una cosa es cuando uno ve su casa viviendo dentro de ella, pero también hay que cruzar la calle y mirarla desde el frente. Esa perspectiva nos falta poco. Creo que todavía somos una sociedad muy enclaustrada en nosotros mismos, por decirlo en términos que pudieran ser peyorativos, muy provinciana frente a las cosas que suceden en la sociedad, frente a nuestra actitud hacia los extranjeros. En fin, hay muchas cosas que yo creo que todavía nos falta mucho como sociedad madurar. Y nos falta mucho diálogo sobre todo entre adversarios, no adversarios me refiero, sino que puntos de vista distintos que pueden enriquecer y pueden contribuir a mejorar la sociedad. Yo creo que eso es lo que nos hace mucha falta. Y no hemos asumido nuestra historia. Que si eso no se da, la caldera va acumulando presión y uno nunca sabe cuándo va a reventar ni cómo va a reventar. Ese es el peligro, Yo veo un peligro muy grave en eso, fíjate. Digamos, hoy día todavía uno piensa que la sociedad la política contingente es manejable, en fin, que dentro de las diatribas hay un cierto espacio de reflexión. Pero eso en algún momento puede llegar a tensiones muy graves. La política con mayúscula. Lo que queremos es provocar la reflexión en su hogar, en su entorno, en su lugar de trabajo, con sus amigos. Una reflexión que vaya más allá de el eslogan, que vaya más allá de el atrincheramiento, la voluntad de encontrarse con el otro en una actitud de respeto, en una actitud de reflexión. Domingo, muchas gracias por tu presencia y a usted nos encontramos en el próximo programa. Hasta pronto. Gracias. Dale, bonito.